Hola, yo soy Giselle y este es un mensaje para hogares educadores. Constantemente estoy escuchando preguntas de padres que quisieran saber cómo resolver casi que cada una de las situaciones que se presentan con sus hijos y quisieran encontrar la respuesta para eso consultando en un lugar o en otro o en otro o en otro. Pero vino a mi mente una porción de la palabra de Dios que está en Jueces, el capítulo 13, y está hablando sobre, nos muestra toda la narración del nacimiento o antes del nacimiento, más bien como antes de la concepción de Sansón, y cómo el ángel de Jehová se presenta a su mamá y le da instrucciones sobre lo que tenía que hacer, como por ejemplo en el versículo 6, donde dice que le dijo que tenía que abstenerse de muchas cosas, y es la manera en la que ella le cuenta a su esposo lo que el ángel le estaba diciendo que iba a ocurrir. Pero me llama mucho la atención de su esposo, o sea, el papá de Sansón, llamado Manoa, porque en el versículo 8 él dice: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Me parece muy interesante la actitud de este futuro padre, porque aunque aún Sansón no está concebido, él está preocupado por hacer un buen papel, un buen rol como padre. Y el siguiente versículo dice: y Dios oyó la voz de Manoa, versículo 9. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer. Entonces, fíjese, muchas veces nosotros queremos buscar a personas que tal vez tienen mayor experiencia que nosotros, o a otros que tienen de pronto el mismo número de hijos que nosotros, o hijos del mismo sexo que nuestros hijos, o que son de la misma edad. Tratamos de buscar padres que tengan como la misma, hijos de la misma edad, para mirar que estamos pasando por la misma etapa y cómo tú lo haces, y que pueda aprender de la forma en la que tú lo haces. Pero la palabra nos está mostrando aquí, en este capítulo, que la fuente de todo conocimiento y sabiduría es Dios, y que como padres y madres nosotros debemos ir a Dios como nuestra fuente primaria. Eso no significa que no podemos escuchar la opinión de otras personas que nosotros conocemos, pero básicamente el todo de la vida de los hijos lo conoce Dios, desde su propósito y cómo debe ser durante el camino, durante el andar de su vida. Qué procesos están viviendo que tal vez nosotros no entendemos, pero Dios sí lo entiende. Qué habilidades, qué aptitudes, qué virtudes ha colocado Dios o está desarrollando en ellos. Dios las conoce, aunque para nosotros sean incomprensibles en este momento. Y solamente podemos ir a Dios y Él nos mostrará aquello que ahora no entendemos y nos ayudará a mirar a esos hijos que nos ha confiado desde la perspectiva que los mira. Esta mañana estaba pensando en que los padres nos convertimos entonces de una manera ilustrativa como los docentes. Los maestros o docentes son personas que tienen a su cargo los hijos de otros. Sin embargo, ellos se dedican, y sobre todo aquellos que son docentes por vocación, se dedican a su cuidado, a su educación académica, y algunos van un poco más allá. Algunos están dispuestos a dar consejos, les hacen observaciones. Incluso hay algunos que se dan cuenta si el niño o la niña, el joven o la joven está pasando por un momento difícil, y al acercarse a él y preguntarle cómo estás y por qué te veo que estás decaído, qué está pasando contigo, descubrirá lo que está pasando en sus hogares y de alguna manera buscará cómo darle solución o cómo poder ayudarlos en ese proceso o encaminarlos en lo que sea necesario. Y nosotros debemos mirarnos un poco como esos docentes, porque al final del día ellos saben que tendrán que entregar esos hijos a sus padres y que deberán hacer lo mejor que puedan. Incluso se esfuerzan mucho en poder hacer muy bien su rol, pero al final del día saben que esos hijos no les pertenecen y que esos hijos
seguirán su camino y harán aquello para lo cual, o el camino que ellos decidan tomar, o que sus padres decidan que es lo mejor y lo más correcto para ellos. Entonces nosotros somos un poco como esos docentes. Los hijos que tenemos en nuestras manos realmente son de Dios. Eso dice la palabra, dice que son herencia de Jehová, que los hijos son herencia de Jehová. Son de Él, son su propiedad, le pertenecen a Él. Y en su infinita bondad, Él ha permitido que nosotros durante algún tiempo, algunos años, incluso algunos es solo por un tiempo de meses durante su gestación, pero permite que podamos tenerlos y que podamos acompañarlos en ese proceso. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero hay alguien que quiere algo superior, que tiene una mayor visión, una visión más amplia de ellos, que tiene un conocimiento más profundo de quiénes son cada uno de ellos y que además de eso tiene un propósito conforme a su voluntad que va mucho más allá de lo que como padres nosotros podemos humanamente o limitadamente mirar. Por eso necesitamos ir a Dios, necesitamos constantemente consultarlo para todas las situaciones de nuestro hogar, para todo lo que veamos que está sucediendo con nuestros hijos, incluso las cosas más sencillas, incluso el hecho de cómo manejar las emociones, de cómo poder direccionarlos en que ellos puedan conocer sus emociones, pero manejarlas correctamente y también desarrollar cualidades del carácter de Cristo en sus vidas. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre un hijo y otro? Y que uno de ellos tenga unos gustos y el otro tiene otros gustos diferentes, aunque sean gemelos idénticos. Todos estos cuestionamientos, todas estas dudas, incluso preocupaciones, solo Dios las puede revelar a un plano superior, a un nivel mucho más profundo de lo que nuestros ojos humanos simplemente podemos percibir y podemos darle una respuesta a veces muy, muy parcial, muy superficial. Pero nuestros hijos, o los hijos que el Señor nos ha concedido, tienen un valor y un valor eterno. Así que a veces intentamos una receta nueva, por ejemplo, y todo sale mal y no hay ningún problema porque podemos volver a comprar los ingredientes y volver a hacerlo. O si intentamos reparar algo y no sabíamos cómo hacerlo, pues no hay problema, se dañó y lo podemos reemplazar. Pero los hijos no, los hijos tienen un valor eterno. Por eso es importante que cada paso, cada decisión que nosotros tomemos sea realmente direccionada por Dios para no afectarles y no dañarles en sus etapas futuras. Así que esta invitación es para hacer lo que hizo Manoah como un buen padre. Y eso que él iba a ser un futuro padre, aún no lo tenía. Pero quería saber exactamente qué era lo que tenían que hacer con el niño cuando naciera. Y luego en el versículo 12 dice, él vuelve y pregunta, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y ese debe ser nuestro constante pensamiento como cristianos, como padres cristianos. ¿Qué debemos hacer con este hijo, con esta hija que nos has entregado, Señor? Ayúdanos, direcciónanos, muéstranos cuáles deben ser las palabras, cuáles deben ser los pasos a seguir, qué debemos hacer para que lo que sea que hagamos sea lo correcto, porque va dirigido directamente por ti. Entonces, busquemos al Señor, oremos al Señor y dejémonos guiar por el Señor, porque nuestros hijos le pertenecen a Él.